Sean bienvenidos, Dios les bendiga ricamente. Continuamos con esta serie de la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a la epístola a los Gálatas, Gálatas capítulo 1. Vamos a buscar allí en la Biblia. Este es el video 2 que hemos titulado La defensa del apóstol. Pablo va a defender su ministerio y esta es la parte 2. A modo de introducción, vimos que cómo los falsos maestros, los judaizantes, acusaban a Pablo de ser un impostor. Ellos insinuaban que Pablo había abandonado el amor por el pueblo judío y por la tradición. Los judaizantes insistían en que en la observancia de la ley ceremonial, probablemente sugerían que Pablo se había convertido en un teólogo liberal. Pablo explicó que no se había visto menos conservador, sino que Dios le había revelado la comprensión correcta del Evangelio. Los falsos judaizantes que andaban en la carne y se exaltaban ellos mismos, y ese es el fin de los judaizantes, precisamente. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 24. Y dice así, Gálatas capítulo 1 versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Eso es lo que estaba pasando en Gálatas, una ciudad donde Pablo había ministrado. Pablo había predicado el Evangelio en alguno de sus viajes misioneros, y él había levantado iglesias. Pero los judaizantes, que querían desacreditar a Pablo y el mensaje del Evangelio, estaba siendo adulterado. Los Gálatas habían empezado por el Espíritu y ahora estaban acabando por la carne, que eso más adelante lo va a decir Pablo. Ese es el tema central de esta carta, justamente, el verdadero Evangelio, la libertad cristiana. Vamos a orar para continuar con esta serie a los Gálatas, la segunda parte de este video que hemos titulado La defensa del apóstol. Vamos a orar. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por la vida que tú nos has dado, por haber revelado a Jesucristo en nosotros y habernos dado la verdadera comprensión del Evangelio. Te pedimos que en este momento tú nos ayudes a comprender y a entender los versículos que hemos leído, el eje central de esta epístola, de tal manera que podamos experimentar la libertad que hay en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Continuamos
con el punto número 2. En el punto número 1 habíamos hablado de el favor de los hombres o el de Dios. Pablo se había planteado eso en el versículo 10. Él plantea esa pregunta. ¿Qué es lo que buscaba él? ¿El favor de los hombres o el de Dios? De manera que cuando uno quiere agradar a Dios a través de las obras, simplemente eso es inútil. Y eso lo explicamos. Vimos cómo falsos maestros que hoy en día, que hubieron en ese tiempo, que estaban desviando, habían desviado a la iglesia de Gálatas, lo mismo pasa ahora. Y es importante que podamos comprender realmente la palabra de Dios. El libro de Gálatas es fundamental, pero si lo interpretamos mal, también puede ser que nos lleve al otro extremo, bien, al antinomianismo, y sino ser llevados por la cautividad de los corruptos a un legalismo. Entonces, vemos que Pablo agrada a Dios. ¿Por qué? Porque pone sus ojos en Cristo y no en la carne. No en la carne. Justamente lo que hacen los falsos maestros, como en Gálatas y como hoy en día podemos ver también que se infiltran en las iglesias, es generar una inseguridad de la salvación. Toda esta gente vive con miedo. Lo podemos ver en muchas religiones. En muchas religiones que como no cumplen sus requisitos, piensan que Dios ya no los va a amar, o se sienten sumamente culpables porque no han podido cumplir ciertas leyes, y se van poniendo leyes y leyes y leyes y rituales, y guardan ciertos días y siguen guardando ciertas cuestiones que tengan que ver con la ley ceremonial que se encuentran en la Torá. Y aún así experimentan una inseguridad en su salvación que dice, tengo que hacer esto para poder ganarme el cielo. Realmente eso no es el Evangelio, es no haber entendido la palabra de Dios. Y es muy grave. Así que espero que puedas entender, hablándote en primera persona, puedas entender lo que dice acá la palabra de Dios, para estar seguro y examinarte también, que si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, es porque has nacido de nuevo. Y es la obra soberana de Dios en tu vida. Y eso vamos a ver ahora. Punto número 2 de la segunda parte. Acá le hemos llamado el antiguo Pablo. Pablo va a apelar a su antigua vida para defender su ministerio. Miren el versículo 13. Dice lo siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Miren Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pablo dice, miren cómo yo vivía como judío, como fariseo de fariseo, como un fanático. El antiguo Pablo era un fanático judío que perseguía a la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El celo de Pablo por personas que no estaban diciendo que Jesús era el Mesías, el celo de Pablo que veían que estas personas ya no guardaban ciertos rituales de la ley ceremonial, el celo de Pablo de ver que estas personas decían de que Curios es Jesús, el celo de estas personas cristianos que decían de que el Mesías había llegado, que los judíos lo habían crucificado y no habían creído en él, lo llevó a decir, bueno, estos no están guardando el sábado, estos no están guardando la ley ceremonial de Dios, estos están creando una secta. Entonces Pablo empezó a ir a las iglesias y él entraba en las casas, porque así nace la iglesia, en casas por supuesto, y conforme algunos rabinos se iban convirtiendo, también las iglesias funcionaban en las sinagogas.
en el primer siglo. Pero vemos cómo relata Hechos capítulo 8 verso 3 que eran casas, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, Pablo estaba matando a cristianos. Entrabas en la cárcel en el siglo I y no sabías si ibas a salir ahí. No experimentabas un justo juicio, sino que se interpretaba que eras una amenaza para el judaísmo, y si no bastaba ahí, te pasaba lo mismo que le pasó a Jesucristo. Te decían de que eras una amenaza para el imperio romano y eso les iba a costar la vida, te costaba la vida. Miren Pablo como él dice y apela a su vida. Ese es el antiguo Pablo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él está dando su testimonio en el versículo 13. Versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Qué interesante lo que vemos ahí en el versículo 14. Qué triste ver a líderes religiosos que están queriendo llevar a su iglesia a un judaísmo, a la ley ceremonial, a cumplir el calendario, a festejar ciertas fiestas, y por supuesto nada será igual, ni nada pueden hacer como antes. Le falta que hagan un sacrificio, algo macabro, allí en esos lugares sectarios. ¿Y saben por qué? Porque no han entendido la palabra de Dios. No han podido comprender nada. Sus mentes están cautivas. Por eso es interesante que si estás viendo este video, tomes tu Biblia y comiences a leer, porque es Pablo en el versículo 14 que te dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pablo no es un invento judío de una secta que te quieren hacer pasar como si tú eres un descendiente de alguno de aquellos elegidos, de los 144.000, de la tribu, de aquellos que van pasando las generaciones y generaciones, y quizás tú seas un... No. Pablo verdaderamente era un judío. Él era un judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, un hombre apegado a la ley, y él está diciendo: miren, ustedes están queriendo judaizar a la iglesia, y levanto la mano para que vean que yo ya lo hice eso, y terminé, es más, hasta perseguí la iglesia, está diciendo él. Y continúa diciendo: siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Miren cómo define él a toda la ley ceremonial, las tradiciones de mis padres. Y el versículo 15 dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Lo ven? Pablo, quien era un perseguidor de la iglesia, en Hechos 22, versículos 4 y 5 dice de que él perseguía. Dice Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte. Noten cómo lo describe él. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Miren cómo Pablo habla ahí en Hechos 22 del antiguo Pablo. Este es el antiguo Pablo. Hechos 26, versículo 9 dice que yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú eres una persona que realmente no estás entregada a Cristo, si tú eres una persona judaizante,
como los que están atacando acá en Gálatas a la iglesia. Si tú eres una persona muy libertina o si eres una persona muy religiosa, lo mismo, eres enemigo de Cristo. No importa la condición donde estés, si eres más religioso o si eres menos religioso, si estás en una secta o no estás en una secta, no importa. Pablo dice que le hacía muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Algunos son más violentos acerca del nombre de Jesús de una manera más directa, otros están ahí simplemente mirándolo desde lejos, directamente. Algunos son ateos y simplemente no les interesa. El versículo 10 de Hechos 26 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Miren, este es el antiguo Pablo, estamos hablando del antiguo Pablo. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo Pablo revela realmente que es autor de la muerte, y dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, él mismo se delata, y él dice, yo fui activo en la muerte de muchos cristianos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Noten eso. Qué increíble. Pablo los torturaba para que dijesen de que Jesucristo no es el Señor. Y hoy en día muchos están haciendo lo mismo. Están diciendo de que el nombre de Jesús, los judaizantes en nuestro tiempo, no se lo puede llamar Jesús, no se lo puede llamar en otro idioma, sino más en hebreo. Y están tratando de que la gente, hacerlos blasfemar, sacarlos de ahí, sacarlos de las iglesias, sacarlos del evangelio y hacer pisotear la sangre de Cristo para llevarlos a un estricto modelo ritualista muerto. Realmente la carne se está burlando de ellos. Eso es lo que va a decir Pablo más adelante. La carne se burla de ti, porque frente a los apetitos de la carne no es nada lo que estás haciendo. Y él va a hablar de andar en el espíritu y no en la carne. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Noten la declaración de Pablo en Hechos 26. Cada vez va él avanzando y demostrando todo lo que él ha hecho con los cristianos. Ha sido una persona absolutamente perseguidor de la iglesia, abiertamente un fanático religioso judío, como los hay hoy en día en esas sectas, como los hay hoy en día quizás no en un punto religioso, sino en un punto ateo, que también atacan a Dios, como lo hay en otras religiones falsas que no experimentan el evangelio y no viven bajo la gracia, viven bajo una ley fría que termina destruyendo el alma. ¿Cuántos testimonios hay en internet de ex personas que han salido de sectas? ¿Cuántos activismo hay en contra de los testigos de Jehová? Una religión y una secta también tan vacía, llena de ritualismo, lleno de reglas, pero carente del evangelio, de la gracia y del amor del Señor Jesucristo. Qué pena, qué pena. Punto número 3 y último, vemos el propósito eterno y soberano de Dios en la conversión de Pablo. Repito, punto número 3 y último, Pablo va a relatar el propósito eterno y soberano de Dios en la conversión de Pablo. ¿Por qué propósito eterno? Cuando uno es salvado, no es salvado en el presente. Y sí, podemos ver que hay un momento de cambio, y eso es verdad. Pero uno es salvado por la soberanía de Dios desde la eternidad. Somos escogidos por Él, somos llamados por Él. Eso no nos hace menos responsables. Es por eso que si estás escuchando este mensaje, te invito a que creas en Jesucristo, que abandones esa religión que
es como aquella higuera que Jesús quiso comer del fruto, miró, había muchas hojas, pero no tenía nada. Ese es un símbolo de la Jerusalén de ese tiempo. Es el símbolo de la religión falsa, llena de pomposidad, pero nada por dentro, absolutamente nada. Y Pablo va a decir en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, noten que no dice, pero me agradó a mí levantar la mano, hacer una oración. Algunos piensan de que han conocido a Cristo simplemente haciendo una oración de entrega. Eso es un método. Y mucha gente que usa ese método está bien intencionado y bien direccionado porque quieren evangelizar. Pero pensar que has sido salvado por firmar una tarjeta, tomar un curso bíblico o simplemente haber levantado tu mano en una reunión en medio de una canción, de un piano o de lo que fuere, de un coro, de un gran cantante. Simplemente eso no significa siempre que has sido salvado. Podría ser que en ese momento hayas sido salvado, pero sos salvo cuando a Dios le agrada. Y Pablo dice, pero cuando agradó a Dios. Y eso es un misterio, porque dirías, bueno, ¿qué hay de Dios? Y Dios quiere salvarte. Y eso es un misterio. Por eso debes correr a Dios, arrepentirte de tu pecado e ir a Él. Y Pablo describe eso. Anteriormente hemos visto el pecado de Pablo. Hemos visto cómo él relata en el libro de Hechos todo lo que hacía. La conducta en otro tiempo, en el versículo 13 dice que él perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pero en el 15 habla de, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Otra vez, el origen de la salvación se encuentra en Dios. Y es un plan que nace desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a las Escrituras. Efesios capítulo 1. Vemos como Jeremías, capítulo 1, versículo 5, leamos ahí. Jeremías capítulo 1, vamos a buscar ahí. En el profeta Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 5 dice algo muy parecido a Pablo. Dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí. Noten eso. Antes de que estés allí en el vientre de una mujer, y esto también es para nosotros. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y vayan que no fue un profeta para las naciones el apóstol Pablo. Él escribió esta carta profética en el sentido de dar el mensaje de Dios. Y dice lo siguiente, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Noten eso. Otra vez Pablo está enfatizando que es la gracia de Dios. No es el cumplimiento de reglas. No es lo que te hace apto y lo que te va a mantener, como he dicho anteriormente, y lo que creen la falsa religión, los judaizantes, que si cumples esto, porque experimentan una falsa, en realidad nunca tienen seguridad, como cualquier religión falsa, no tienen seguridad de salvación. Entonces tienen que hacer rituales y reglas para poder mantenerse y algún día alcanzar la salvación. Bien. Pero muy distinto es lo que nos dice las Escrituras. Y vemos allí de que Pablo está afirmando de que Dios lo llamó, ¿por qué? Por su gracia. Somos salvados por su gracia. Hemos sido perdonados por Cristo. Si hay alguien que sabía de esto era Pablo, como hemos dicho anteriormente. Y él está siendo atacado por los judaizantes, está siendo desacreditado
para que su mensaje no tenga poder, porque su mensaje es que el mensaje de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Que oramos ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Que somos salvados porque en ningún otro nombre se encuentra salvación, dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, sino en quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. ¿Quién es el que resucitó y por el cual nosotros vamos a resucitar? Jesucristo. ¿Quién es el que nos lleva al cielo? Jesucristo. Jesucristo. Eso es el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es el que se humanó. Jesucristo, teniendo la misma condición de Dios, porque Él es Dios, no se aferró a eso, se humanó, vivió una vida perfecta, cumplió, es el único que cumplió la ley, Jesucristo. Jesucristo. Y de allí, donde Él vivió, murió y resucitó. Ese es el Evangelio. Si creemos en Él, tendremos vida eterna. Y es por gracia, no por el cumplimiento estricto de una ley o guardar ciertas normas. No, es por gracia. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Continúa el propósito de Dios. Noten que Pablo dice revelar a su Hijo en mí. Jesús, cuando le predicó a los fariseos y les predicó a los judíos, ellos lo rechazaron en el libro de San Juan, en el capítulo 6. Él había hecho el milagro de la multiplicación del pan, de los peces. La multitud lo seguía. La gente se enojó cuando Cristo les dijo: vengan, pero no vengan por los milagros, vengan por la fe, vengan en fe a mí. Y Él les dice: ustedes no vienen a mí. Ninguno puede venir al Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajese. Y eso es una gran realidad. Y es un misterio. Pero está ahí. Dios necesitamos el toque de Dios. Necesitamos que Dios nos revele a su Hijo. ¿Por qué hay tantas religiones y por qué el hombre no puede comprender y simplemente a veces ni siquiera quiere hablar de religión? Algunos se cierran y dicen, como las sectas dicen, solamente hay salvación en nuestro cuadro. Fuera de esto hay condenación. Los judaizantes justamente dicen eso: si no cumples la Torá, Dios nunca te va a aceptar. Escuchen lo que están diciendo. Un mensaje muy distinto al Nuevo Testamento. Pero muy, muy, muy distinto. Pero Cristo dice, Pablo está diciendo de que Cristo se le ha revelado. Esa es la respuesta por lo cual vives la vida que vives. Tu frustración en la religión. Necesitas que Cristo nazca en ti. Y lo único que puedes hacer, que es lo que bíblicamente podemos decir, es arrepentirte. Lo demás es de Dios. Lo único que puedes hacer es arrepentirte. Y Pablo continúa diciendo, para que yo le predicase entre los gentiles. El propósito continúa de Dios y continúa diciendo de que Dios lo ha llamado y lo va a predicar a los gentiles. Aquellos que, para cumplir varias de las profecías del Antiguo Testamento, que Dios, su salvación, no solamente iba a estar reducida al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que invocaran el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Pablo va a ser llamado, que va a iniciar toda su misión con Bernabé. Y continúa diciendo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En lugar de viajar de inmediato a Jerusalén para ser instruido por los apóstoles, noten que Pablo se fue a Arabia de los Nabateos, una región desértica
que se extendía al este de Damasco, alrededor de la península del Sinaí. Después de ser preparado para el ministerio por el Señor, él regresó para ministrar cerca a Damasco. Noten lo que dice Pablo. Él no se fue directamente a hablar con Pedro, con todos los apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Jesucristo se le había revelado en una visión, en una revelación. Y Pablo posiblemente se fue a estudiar las Escrituras a ese lugar. Y es allí donde Dios empezó a abrir su mente, a revelarle a su Hijo en él. Versículo 18 dice: Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ven cómo Pablo va a Arabia, vuelve de nuevo a Damasco, se instala ahí, está creciendo espiritualmente, está predicando el Evangelio. Y luego, recién después, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pedro no era nada menor, Pedro era el que estaba coordinando después de la ascensión de Cristo. Mateo capítulo 16, Jesucristo había dejado el liderazgo en Pedro, un liderazgo terrenal, como coordinador, como hoy puede tener cualquier iglesia, algún pastor que se encargue de coordinar. Pero había un grupo ahí de pastores, de apóstoles. Pero es la presencia y la palabra de Dios los que nos ministra, la presencia de Cristo por su Espíritu en nosotros. Pero Pedro por eso es nombrado ahí, el apóstol de Jerusalén, de la primera iglesia, aquel que predicó, se paró cuando el Espíritu Santo había venido para bautizar y para estar en todos los creyentes, y dio el discurso donde se añadieron más de 3.000 personas, Hechos capítulo 2. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo había sido perseguidor, él ha sido salvado por la gracia de Dios, él está procesando el Evangelio, él está entendiendo el Evangelio, él está teniendo un discipulado, pero nada más y nada menos con la presencia de Dios ahí en lo secreto. Y después se va a Jerusalén, él sube a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice que él estuvo 15 días con Pedro. Bueno, hablando de todo lo que es el reino de Dios, posiblemente, ese es el tema. Y continúa diciendo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Miren lo que dice Pablo, afirma justamente lo que él está diciendo, y él pone como uno de los jueces Dios. El versículo 21 dice lo siguiente: Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Allí Pablo lo conocían, no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Miren lo que hace Dios con este hombre. Él había perseguido, él vuelve a un lugar donde es conocido. ¿Y por qué hace eso Dios? Posiblemente porque Él se glorifica. Se glorifica en lo vil, lo cual Pablo va a escribirle a los Corintios. En 1 Corintios, lo siguiente. Que Él escoge lo vil del mundo, lo menospreciable, para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Quizás estás viendo este video y tienes muy poco conocimiento no tienes ninguna carrera, no tienes ningún título académico. No importa. Quizás has sido un perseguidor de la iglesia, como decía al principio, porque has sido parte de una secta. El punto es que Dios puede salvarte y usarte, como le pasa a Pablo.
Pablo vuelve ahí ¿para qué? Para que el poder de Dios se vea exaltado, y eso es lo que va a terminar este relato del capítulo 1 de esa manera. Solamente oían decir, escuchen esto, verso 23, capítulo 1 de Gálatas: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. No había nada más esperanzador para aquellas personas que, como él lo había escrito, que ellos Pablo había destruido, los había llevado, había dado su voto para que los mataran, había sido su enemigo, este judío fanático que era enemigo, pero hoy predica la fe. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ha sucedido lo siguiente. Lo que ha sucedido es que el propósito eterno y soberano de Dios en la conversión de Pablo, que en otro tiempo asolaba, verso 24, y glorificaban a Dios en mí. Noten eso. La Biblia es clara de que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y hay gozo también acá en la tierra. ¿Por qué? Porque los cristianos le dan gloria a Dios, porque Dios ha salvado un alma que merecía el castigo eterno por haber violado la ley de Dios, por haber ofendido a Dios. Pero Dios, por medio de la fe, ha puesto gracia en ese corazón. Y el fin es que los creyentes glorificaban a Dios en la vida de Pablo. En mí, dice el versículo 24. Quizás hasta este momento no te has entregado a Cristo. No has venido en fe a Él. Pero es el momento. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. El contraste, la corrupción de los judaizantes, la gracia y la verdad de Jesucristo, la ley de Moisés, la gracia y verdad en Cristo. San Juan capítulo 1 versículo 17. Tú eliges querer ganarte la salvación por medio de la ley, o querer recibir la salvación por medio de la gracia y vivir en la libertad de la gracia y la verdad en la persona de Cristo. La Biblia dice que este camino conduce a la muerte, pero este camino conduce a la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Cristo. Oramos. Padre, gracias te damos a ti, porque hemos escuchado el Evangelio, hemos visto la vida de un pecador, como fue Pablo, Saulo de Tarso. Hemos visto cómo este pecador, que perseguía y asolaba y mataba a los cristianos, hoy es una persona convertida y predica la fe en Cristo. Antes predicaba la ley, pero ahora predica el Evangelio. Jesucristo, te pido en este momento que tú salves a aquellos que aún no son salvos y escuchan este mensaje, y los que son salvos, que sean edificados, fortalecidos y levantados por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Te pido que puedas comentar, que puedas compartir, que puedas darle me gusta y que te suscribas al canal. Comparte con la iglesia, comparte con aquellos que no han escuchado el Evangelio. Vamos a seguir hasta terminar esta epístola de Pablo a los Gálatas. Mi deseo es que sigas creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga ricamente.